Ahora sí. Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sexta clase del curso de Derecho Administrativo 2. Hoy vamos a terminar de revisar los temas relacionados a la unidad número 3, que perdón, tienen que ver con los organismos constitucionalmente autónomos, ¿ok? Hoy vamos a plantear una clase diferente, nos vamos a dividir en grupos en un ratito para hacer una actividad grupal. No empiecen a huir, por favor, que la actividad grupal va a ser interesante para poder ver el tema. Algunos puntos siempre de temas varios antes de empezar con el material o los temas principales de la clase. Lo primero es que ya todos tienen calificado su producto académico número 2, ¿ok? En general las notas están bastante bien, ¿ok? He visto que ha habido una dedicación. Algunos, sin embargo, siempre podemos tener un espacio para reflexionar y buscar oportunidades de mejora, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito de eso ahorita. Lo primero es que esa retroalimentación la tienen también en el aula, en la parte del foro de novedades y consultas. Una reflexión que yo tenía primero es el tema de leer bien y completo los enunciados. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de los mapas conceptuales, me pasó el mapa conceptual de los poderes del Estado, ¿no es cierto? Todo el desglose cómo se componen, pero muchos no han dado la opinión sobre la interacción de las entidades del Estado, de los poderes del Estado, cómo interactúan, si ustedes están de acuerdo en cómo interactúan, si no, si debería variar, si debería cambiar. Esa segunda parte, digamos, del enunciado de la pregunta, no la han contestado, y algunas veces es porque respondemos muy rápido, ¿ok? Y otras veces es porque de repente no hemos leído que había que contestar eso también. Entonces, mi primera reflexión va relacionada a leer bien lo que la pregunta nos está pidiendo, ¿ok? Creo que de repente lo que sucede es que todos se quedaron en que hay que hacer un mapa conceptual y luego no fueron a la parte de la opinión, que es tal vez lo más rico de la respuesta, porque, claro, en el mapa conceptual, los que lo han elaborado, porque hay unos que también han pegado el mapa conceptual, y eso sí no es válido, si no es un mapa de autoría propia, digamos, lo que sucede es que han dicho, hago el mapa y ya está, y me pasa el segundo caso, y no leyeron la parte donde decía que había que dar una opinión sobre eso, ¿ok? Entonces, siempre importantísimo leer la pregunta más de una vez. A veces la leemos a la primera y nuestra cabeza, no es que lo hagamos concentradamente, pero es que nuestra cabeza a veces está en mil cosas, y al estar en mil cosas sucede que todo se desorganiza, selectivamente nuestra mente ve lo más urgente o lo primero que se aproxima a su vista, y no el detalle, ¿ok? Y luego, en el caso del mapa, en el caso de Martín, ¿no es cierto?, que tiene que dar una opinión sobre el alcalde, este alcalde visionario e innovador, que dice, voy a hacer igual que Los Ángeles y voy a legalizar la marihuana para que la gente pueda libremente consumirla. O sea, hay algo, sin duda hay una normativa de fondo que, digamos, que es que está prohibido en el Perú consumir marihuana libremente en las calles, digamos. Yo sé que hay una cantidad mínima para el autoconsumo y todo el tema, pero, digamos, lo que buscaba el alcalde era algo así como en California, que uno puede comprarla y estar en la calle consumiéndola, y en la casa y en todos lados, que es una cosa que en el Perú está restringido por las normativas, digamos, de restricción de consumo de sustancias. Entonces, la pregunta y el alcance, si estamos en un tema relacionado a estructuras, competencias y potestades de las entidades de la administración pública, va un poco a saber si la municipalidad tiene la competencia y la potestad para poder regular un tema como ese, ¿ok? Un tema que tiene una normativa nacional que va que restringe, que prohíbe, digamos, esa venta, y si puede hacerlo de manera local, y sus competencias y sus potestades como alcalde le dan la posibilidad de hacerlo, ¿okay? Entonces, algunos se han ido muy por el tema de la normativa general, que está prohibido por ahí,
pero se han olvidado de decirme, no tiene competencia y potestad por eso, ¿ok? Luego hay otros que se han ido por el mundo de la cantidad de autoconsumo y el cannabis medicinal, que es una cosa diferente, porque el cannabis medicinal sí está autorizado, pero tiene toda una serie de restricciones para su consumo, ¿no? Que tiene que ser medicado, tiene que tener ciertas características, etcétera, que no pasan, digamos, por permitir que la gente consuma marihuana en las calles. Entonces, siempre, digamos, analicen los casos en base a los temas que hemos ido aprendiendo, que hemos ido revisando en el transcurso de nuestras clases, ¿ok? En general, fuera de eso, todo bien. De hecho, las retroalimentaciones no buscan decirle, se equivocaron todos, sino al contrario, darles algunas nociones de buenas prácticas, de criterios que les pueden ayudar a poder desenvolverse mejor, ¿ok? ¿Alguna duda o consulta sobre esto? Preguntas, interrogantes. ¿Hay alguien que escucha su micrito abierto? Bueno, entonces, todo claro, dice. Solo sobre el producto académico número 3 que vamos a hablar ahora al final de la clase, es en grupo. Yo sé que todos están encontrando sus compañeros de grupo. Sé que también hay una duda de qué pasa si hice todo para buscarlos, como dice la canción de Shakira, lo busqué en el herbario debajo del barrio y en el abecedario y no lo encontré a mi compañero de grupo. Bueno, ahí lo pueden hacer de manera individual, pero hay que sustentar que lo buscaron por todas partes, que se buscaron entre ustedes por todas partes, ¿ok? La lógica es que ustedes presenten el producto académico de manera grupal, no por una cuestión de que a mí me surja así del corazón porque quiero generarles algún impedimento en la vida, sino porque habíamos hablado de esto, creo, en ejercicios pasados. Es un espacio para poder compartir opiniones, discutir, debatir de manera alturada, organizada, sin faltarnos el respeto sobre un tema determinado. Y aunque no lo crean, en esa discusión, en esa conversación, hay también una oportunidad de poder medir nuestros conocimientos, tener aproximaciones distintas de otras visiones de otras personas, y ahí se robustece, digamos, nuestro aprendizaje sobre el tema. Entonces, del producto académico número 3 vamos a hablar en un ratito, ¿ok? Pero primero vamos a ir a los temas de la clase de hoy, ¿ok? Voy a proyectar nuestra PPT. Denme un segundo que la voy a... No me sale, entonces vamos a abrirla de nuevo. Hablábamos la semana pasada, yo sé que la semana pasada tuvimos... bueno, yo tuve un incidente que hizo que te postergamos la clase hasta el día viernes. Sé que algunos no pudieron participar porque tenían clase, así que no se preocupen que vamos a hacer un poquito de repaso ahora y luego ya vamos a pasar al ejercicio que habíamos planteado para hoy. Entonces, esta unidad número 3 está dedicada a entender y comprender la lógica, la estructura y la conformación de los organismos constitucionalmente autónomos, ¿ok? Hasta la clase pasada hablamos muy a detalle de todo este proceso y todas las nociones relacionadas a la separación de poderes, ¿no es cierto? Esta necesidad de evitar y combatir la idea de que haya poder concentrado, ¿no es cierto? Y que producto de esta concentración haya un abuso del poder, ¿no? Creo que experiencias pasadas históricas en situaciones donde el poder estaba concentrado en una sola persona, como por ejemplo el rey, suponían, digamos, que éste pudiera actuar sin límite, porque no había nadie que lo restrinja, y entonces porque él era el poder, la ley, todo era, ¿no? Era el que hacía las leyes, era el que ejecutaba las leyes, o el que mandaba ejecutar las leyes, y el que además resolvía los conflictos respecto a las reglas que él mismo había implementado. Entonces, bajo esta lógica de todos los pensadores de la historia, pues el que tiene poder sin límites tiende a abusar de él, y entonces pasa toda esta circunstancia de la Revolución Francesa junto con otras revoluciones que se dan a la par en la historia, y dicen, ¿sabes qué? La mejor manera de que evitemos que alguien vuelva a hacer el uso irrestricto del poder es dividiéndolo, ¿no? O sea, separándolo
identificando cuáles son las principales funciones, no hacer las normas, cumplir las normas y resolver los conflictos sobre las normas, y encargárselo a entidades separadas. Y hasta ahí estábamos con el mundo de la separación de poderes, ¿no es cierto? Y de las funciones y las actividades que se plantean para cada poder del Estado. Pero habíamos dicho la clase pasada, y acá un poco de cara a lo que habíamos visto, que va a haber esto es toda la lógica de la separación de poderes, pero que va a haber un momento en el que producto del desarrollo de las sociedades, producto de la forma en la que nos acercamos, interrelacionamos, de las necesidades que cada vez tiene la población, empieza a surgir un espacio en donde necesitamos que alguien se haga cargo de determinadas cosas, una entidad se haga cargo de determinadas cosas, pero garantizando su total imparcialidad e independencia para hacerlas, ¿ok? Cuando hablábamos de la separación de poderes en el momento en el que se da la revolución francesa, digamos, nadie se puso a pensar en cómo vamos a llevar a cabo el proceso de elección de los representantes o quién se iba a encargar de ser el que interprete la Constitución o contraste la constitucionalidad de las leyes emitidas por el Poder Legislativo. Todas esas cosas que empiezan a surgir propias de la relación de las personas, del funcionamiento del Estado, empiezan a decir, bueno, se necesita, tal vez no basta, ¿no es cierto? Y esa es la lógica de los organismos constitucionalmente autónomos, no basta el tener los poderes separados, si hay algunas funciones que si estos poderes separados lo hicieran, habría alguna intervención, ¿ok? Algún sesgo, alguna falta de independencia e imparcialidad. Y entonces empieza a crear esa teoría famosa de los órganos intermedios, ¿no es cierto? Lo que nosotros conocemos hoy como organismos constitucionalmente autónomos, para Jelinek y Gierke es como que tienen que existir, porque si no existen, se puede afectar trascendentalmente la estructura de un determinado Estado, ¿ok? Y entonces se piensa en estos organismos que son autónomos, y no son autónomos nada más porque la ley lo dice, porque si la ley lo hiciera, entonces podría otra ley venir a quitarlos o a cambiarlos o a afectarlos, sino que empiezan a decir, bueno, para garantizar que estos sean autónomos y libres de cualquier injerencia, ¿ok? Vamos a establecerlos en la Constitución, ¿ok? En la Constitución van a haber estos órganos que van a tener una característica especial, ¿ok? Una tarea específica encomendada y que vamos a procurar que no tengan luego una afectación en cuál es su aporte, digamos, en la estructura del Estado. Y ahí nos paramos y nos detuvimos para poder analizar un poquito con más detalle cuáles son los conceptos de autonomía que se plantean sobre las entidades del Estado, ¿ok? Muchos libros, lecturas, materiales digamos, doctrinarios, ustedes van a plantear, van a encontrar, pero básicamente la lógica está en que hay dos formas de autonomía que vamos a encontrar dentro del Estado. La política, ¿ok? Y la organizativa. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En la política, ¿ok? Estamos hablando de una separación del poder, ¿ok? Lo vamos a poner aquí, va aprovechando que estamos haciendo el repaso, pero ¿cómo pongo esto para dibujar? No, incluir texto. Ok, acá estamos hablando de una separación del poder, ok, una forma de organizarlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de autonomía política, nosotros en el Estado, por lo menos el Estado donde conocemos, el Estado en el que vivimos, que es un Estado centralizado. ¿Se acuerdan que en la clase número 1 hablamos sobre las formas de Estado y las formas de gobierno? Y cuando hablamos de las formas de Estado decíamos que el Perú es un Estado unitario descentralizado, ¿no es cierto? Y lo que marcaba la forma de poder, perdón, la forma de Estado tenía que ver con la distribución del poder a nivel territorial, es decir, si había un solo poder que estaba en todo el territorio o si este poder estaba segmentado a través de una delegación en los desconcentrados o a través de una transferencia del poder hacia unos entes específicamente creados con el propósito de gestionar un tema en un espacio determinado. Bueno, cuando hablamos de un Estado unitario descentralizado,
estamos hablando de que al crear esas entidades específicas que realizan funciones determinadas en el territorio, lo que nosotros conocemos como gobiernos regionales, ¿ok? Sujeto al proceso de descentralización, estamos hablando de una autonomía política, ¿ok? El gobierno regional, al haber sido elegido por la población, al tener, digamos, su estructura y autonomía, que también tiene autonomía administrativa, pero por sobre todo tiene autonomía política porque tiene autonomía en el ejercicio del poder que se le ha sido encomendado. No ilimitado, o sea, no quiere decir que pueden hacer lo que les dé la gana, pero sí tienen, digamos, la capacidad de poder determinar su forma de organización, las leyes que regulan el determinado territorio, y por eso se dice que la autonomía está directamente relacionada, uy, perdón, mi flechita se fue ahí para el hondo, pero está directamente relacionada con la posibilidad de adoptar normas, ¿ok? En los gobiernos regionales, a través de sus diferentes instituciones, entidades que tiene dentro, ¿no? O sea, el presidente, la presidencia regional, los regidores, etcétera, tienen la capacidad de determinar, por ejemplo, qué reglas van a aplicar dentro de un determinado, dentro del territorio del gobierno regional, siempre que no contradigan la normativa general, ¿no es cierto? Entonces, autonomía política tiene un poder que gestionar, tiene un rol que cumplir. Y de otro lado está la autonomía administrativa, ¿ok? O organizativa, que en realidad tiene que ver con aquella capacidad que se le da a algunas entidades de la administración pública de poder gestionarse y determinar su forma de organización, su forma de gestionar sus recursos, su forma de opinar, ¿ok? Entonces ya no tiene que ver con una distribución del poder, como sí sucede en la política, pero sí más bien tiene que ver con un tema de una concesión de una función, de una potestad, de una competencia, ¿ok? O sea, aquí cuando hablamos de autonomía administrativa, en el ejercicio de sus potestades o de sus competencias, aquellos que la tengan, ¿ok? Van a tener autonomía para ejercer su potestad y su competencia financiera, organizativa, técnica, etcétera, ¿ok? Entonces son dos aproximaciones diferentes de autonomía. Ahora, cuando hablamos, y no sé si en eso, pero cuando acá está toda la explicación, pero cuando hablamos de los organismos constitucionalmente autónomos, estamos hablando de una autonomía administrativa, ¿ok? Porque políticamente ellos, digamos, no tienen una distribución del poder a nivel territorial. Ellos más bien tienen una distribución del poder de forma organizacional en sus criterios, desde su criterio técnico hasta su criterio, digamos, de cómo se estructura su presupuesto, cómo se estructura su organización, cómo se estructuran sus decisiones, entre otros, ¿ok? Y ahí habíamos dicho que en el Perú, digamos, en la Constitución del 93, no hay una definición expresa, así detalladísima, de qué cosas son los organismos constitucionalmente autónomos. No hay, ¿ok? Y tampoco provee elementos jurídicos que permitan reconocerlos fácilmente. Entonces, ¿cómo los identificamos? Los identificamos por tres elementos básicos. La necesidad, ¿no es cierto? El hecho de que el ordenamiento requiera que existan esos organismos. Inmediatez, es decir, que la Constitución detalla que existen y establece no solamente que existen, sino cuáles son sus atribuciones principales. Y la posición de independencia. Ok, yo voy a poner aquí de paridad, no, es de imparcialidad e independencia, ¿no? Que van a tener un criterio imparcial e independiente. Hablamos sobre sus formas de creación, ¿no es cierto? La forma de creación en la Constitución, su relación con el Poder Ejecutivo, que es colaborativa, ¿no es cierto? El plazo de duración, que es indeterminado, cómo se designan los funcionarios, entre otros. Y hablamos que son personas jurídicas independientes, digamos, de los poderes del Estado que cuentan con una autonomía administrativa, más no política. Y dijimos que principalmente los organismos constitucionalmente autónomos se enfocan en tres materias: la materia electoral, ¿ok? La materia jurídica y la materia económica. Entonces, ahora viene la parte del ejercicio práctico.
Yo los voy a organizar en grupos de trabajo, ¿ok? Que ahorita voy a crear yo ¿cuántos somos aquí? Somos 15 menos yo 14, 3, 3, no, va a quedar una solita. Vamos a hacer 4, no, necesitamos hacer 3 grupos de trabajo, ¿ok? Para que no tengan problema. Un grupo de trabajo va a tener, sí, 2 que van a tener 5 y uno que va a tener 3 personas. Si se suma alguien más, bueno, pero aquí están desconectados. Espérame, vamos a mover acá Marco y vamos a mover aquí. Víctor se me quedó acá. Ok, entonces acá 3, 4, 4. Y Walter que acaba de llegar, que lo vamos a meter en el último grupo. Ok, entonces para Walter que acaba de llegar, vamos a hacer grupos para poder hacer ese trabajo grupal, valga la redundancia, que va a dividirlos en grupos de 4, ¿ok? Para que cada uno de los grupos, por ejemplo, el grupo 1, que está compuesto por Juvenal, Karim, Santi y Silvia, se va a llamar organismos constitucionalmente autónomos electorales, ¿ok? En la sala de trabajo número 2, que contiene a Alexander, a Cindy y a Edwin y a Félix, ¿ok? Se va a llamar organismos constitucionalmente autónomos jurídicos. Y en el caso del equipo 3, que tiene a Keiko, a Marco, a Walter y a Víctor, se va a llamar organismos constitucionalmente autónomos económicos, ¿ok? No, aquí están los organismos constitucionalmente autónomos electorales, jurídicos y económicos. Y la idea es que vamos a tomar 20 minutos contados desde las 9:30 para que ustedes puedan trabajar en grupos e identificar cuál es la composición de estos órganos y cuáles son los roles que se le han asignado. ¿Ok? Pueden también identificar ahí la normativa que le resulte aplicable. Entonces, lo que va a pasar es que yo voy a dar clic aquí en abrir en grupos en mi voy a poner un temporizador de 20 minutos, o sea, a los 20 minutos se va a cerrar la sala y van a regresar aquí y van a hacer una pequeña presentación de lo que ustedes han investigado sobre estos organismos constitucionalmente autónomos, ¿ok? Y vamos a ir revisando entre todos. En la presentación igual está el material, pero quiero que pasemos por un proceso de investigación, revisión y sobre todo presentación. Así que todos van a presentar cuando lleguemos y nos volvamos a juntar. ¿Ok? Hay alguien que se me está quedando aquí, que creo que es Eddie, que no sé por qué no puede entrar a la llamada. No sé si Eddie está aquí, espérenme, que tengo toda una lista de gente. Voy a abrir las salas y yo me voy a quedar aquí igual monitoreando. Cualquier cosa que necesiten, por favor, me avisan. Igual va a haber un chat ahí y nos conectamos. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta, interrogante? Hable ahora, por favor. Listo. Entonces, empezamos. Ahí, chat. Todo claro. Ya, perfecto. Ay, no, no, no. Ya, no, ya está. Perdón, pensé que se habían cerrado. Listo. 1, 2, 3 y todos a trabajar en grupo. Juvenal, creo que no tienes grupo, ¿verdad? ¿O sí?
¿Qué tal, Karin? ¿Todos van volviendo? Ok, creo que ya... Falta Alexander, Félix, Nelida, Catherine, Walter y Víctor. Y Keiko que se me quedó en el otro lado. Vamos a dar un minutito más a que se sume la gente, por favor. Creo que ya estamos todos. Ya están los grupos cerrados. No sé por qué Keiko se nos quedó al otro lado, pero en breve volverá. Bueno, entonces, vamos primero con el grupo de los organismos constitucionalmente autónomos electorales. ¿Quién de ustedes quiere presentar o cómo vamos a... Creo que todos podrían, por favor, levanten su mano para saber cuáles, quiénes son. Y ahí está Santi, ¿quién más? Silvia. Solo ustedes dos trabajaron, Santi y Silvia, alguien más los acompañó, porque habían dos. Karim. Karim, perfecto. Listo, entonces chicos, yo voy a preguntar, ¿han preparado una presentación o van a contarnos nada más y de ahí luego revisamos la presentación de la clase? No, sí, hemos preparado al menos un bosquejo, ¿no? Está los bien, roles. nadie pide así estética pura en presentaciones. Vamos a darles, entonces voy a dejar de compartir. No sé si aquí yo tengo que darles el poder de compartir, creo que ustedes pueden libremente compartir y entonces cuéntenos qué han averiguado sobre los organismos constitucionalmente autónomos electorales. Listo, muy bien. Ahí gracias, Santi, por compartir. Entonces, Sí, me escuchan. le escuchamos perfectamente. Ok, bueno, estamos viendo justo los roles de las instituciones, en el caso de la RENIEC, OMPE y Jurado Nacional de Elecciones y sus funciones, ¿no? El grupo que hemos conformado ha sido por Karim Rosario Lima López, Silvia Patricia Guapaya Medrano y, ¿no?, el fiel servidor, que soy yo, Santi Bienrich, a servirles, profesora, Perfecto. compañeros, cuando gusten. Ya sabemos que el curso de Derecho Administrativo 2, me gustaría que haya un Derecho Administrativo 3, pero vamos a ver más adelante. Bueno, y los roles de la RENIEC, ¿no? Dentro de su funcionalidad de la RENIEC está planear, organizar, dirigir, normar, ¿no? Y racionalizar las inscripciones, ¿no?, de su competencia, registrar nacimientos, registro de matrimonios, divorcios también, las actas de funciones, ¿no? Todo eso está parte de sus roles de la RENIEC, ¿no? También está emitir las constancias de inscripción correspondientes. Eso cuando viajan al extranjero, por ejemplo, ¿no?, les sella sus
documentaciones, sus actas de nacimiento, sus actas de matrimonios, etcétera. También también proporciona al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? o a la Oficina de Procesos Institucionales los cumplimientos de sus funciones también les indican ahí, ¿no? Y una serie de roles que sí tiene en el caso de la RENIEC. También está viendo lo que es el tema de los roles del OMPE, ¿no? La OMPE, por ejemplo, organiza los procesos electorales, los referéndums, elabora el material electoral, verifica y controla todo el proceso electoral, brinda apoyo también y asistencia técnica a los partidos políticos para que generen tal vez sus normativas internos, externos, etcétera. Realiza y verifica también las firmas, si es que corresponden o no corresponden, las firmas para el referéndum. Recibe solicitudes también para que formen nuevos partidos políticos, qué sé yo. ¿No? Y también, por último, hemos visto los roles también del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y que también es algo muy similar tal vez a lo que es la OMPE, ¿no? También inscribe a los candidatos a la presidencia, vicepresidencias, resuelve también las apelaciones sobre inscripciones de candidatos o candidatas, en este caso, ¿no? Para los cargos de congresista, gobernador, todo lo que tenga que ver con el tema gubernamentales, municipales también. Resuelve también las apelaciones sobre las tachas contra candidatos presidenciales y presidenciales, ¿no? Y todo lo que hablamos anteriormente. También declara nulidades, proclama los resultados electorales. Bueno, ya estamos a puertas de unas elecciones municipales también. Resuelve las apelaciones contra resoluciones de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos estado viendo netamente, convoca también a referéndum, ¿no? Y consultas populares, ¿no? Dentro de los tres roles de estas grandes instituciones gubernamentales, que es el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC. Ok, bastante bien. Ahí preguntarle de repente a Karim y creo que Silvia también es del grupo, digamos, viendo los roles que tienen la OMPE, la RENIEC, bueno, y también a ti, Santi, viendo los roles que tienen la OMPE, la RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones, ¿ustedes consideran que esos roles ameritan, digamos, que se trate de un organismo constitucionalmente autónomo y por qué? ¿Qué pasaría si esos encargos se le dieran a una entidad eh, que sea parte, por ejemplo, del Poder Ejecutivo? ¿O habría algún riesgo, habría alguna circunstancia que podría eh, afectar algún derecho de algún ciudadano? Claro, Dime, tiene Santi. que ser netamente independiente, porque imagínate, ¿no? El Ejecutivo está conformado por organizaciones, perdón, por partidos políticos. Entonces, no podría ser parte y juez, ¿no? Como así es científicamente. Es por eso que mejor cada quien con sus temas. Ok, está bien. ¿Hay algo más que tengan que añadir, Karin y Silvia? No sean tímidas. Si no pueden hablar en el micro, pueden hacerlo, digamos, en el chat, no hay ningún problema. Buenas noches, profesora y compañeros todos. Ujú. No sé si logran escucharme. Te escuchamos bien, Karin. Bueno, yo te escucho bien. Supongo que todos los demás también. Sí, bueno, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones es un organismo constitucionalmente autónomo, ¿no? Con sus competencias a nivel nacional. Bueno, en esto nos quiere decir que está integrado por miembros elegidos en diferentes instancias, Ujú. por una Corte Suprema, la Junta de Fiscales, por el Colegio de Abogados, ¿no? Un equipo donde están facultados para para dar no lo que son indiza a elección del Pleno y garantizar la independencia y la imparcialidad de la toma de decisiones de cada uno de sus miembros. En este caso, garantiza pues lo que es la transparencia o, o el derecho de cada candidato que pueda presentarse, ¿no? A las elecciones. Eso sería mi participación, maestra.
Ok, gracias, Karin. Efectivamente, parte de la lógica, y ahí un punto interesante que dice Karin para lo que han presentado el grupo, es que no solamente basta con el mandato constitucional para que el organismo constitucionalmente autónomo tenga esa luz de imparcialidad e independencia, sino también el proceso de selección de sus miembros resulta un tema bastante interesante. Voy a compartir rápidamente la presentación, perdón, de la clase para que conversemos un poquito brevemente al detalle y luego pasamos al grupo que le toca la parte de los organismos constitucionalmente autónomos jurídicos. Pero efectivamente, fuera de las funciones que han sido detalladas por los compañeros para cada uno de ellos, quiero aprovechar el espacio para que veamos también que lo que decía Karim, ¿no? Que esa independencia no solamente se sustenta en el hecho de que la Constitución le atribuya ciertas competencias y funciones, ¿no es cierto? Ciertos roles que tenga tanto la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones y la RENIEC, sino también que determine una estructura por la cual sus miembros son escogidos y seleccionados dependiendo de la relevancia que tenga o de la cantidad de funciones que tenga el organismo constitucionalmente autónomo. Entonces, si por ejemplo tenemos un jurado nacional de elecciones que tiene tal peso de fiscalizar la legalidad del ejercicio de sufragio, de velar por el cumplimiento de las normas de las organizaciones políticas, ¿no es cierto? El tema de los padrones electorales, entonces necesita estar incorporado no por personas, digamos, que provengan o sean nombradas, no sé, de repente solo por el Congreso, solo por el Ejecutivo, o que sean, no sé, tampoco ¿qué opinan ustedes si los miembros del Jurado Nacional de Elecciones serían elegidos por votación? ¿Qué pasaría? Las personas tendrían que ir a votar y entonces tendrían que hacer campaña y tendrían que prometer cosas, entonces habría también un riesgo. Entonces, ¿cómo se le da solución a la necesidad de preservar la independencia y la imparcialidad de las entidades? Pues con los miembros y no solamente con los miembros, en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, que provienen de diferentes ámbitos del Estado, como la Corte Suprema, la Junta de Fiscales, el Colegio de Abogados, los decanos de las facultades de Derecho, los decanos de las facultades de Derecho en universidades públicas y privadas, ¿no es cierto? De cara a que estos son 5 entidades o instituciones que están relacionados con el tema del derecho, ¿no es cierto?, su aplicación, y cada uno de los que están nombrados va a tener una característica particular que sume al rol que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. El de la Corte Suprema va a saber todo el tema, por ejemplo, de justicia electoral, el de Junta de Fiscales, la revisión de los expedientes, los colegios de abogados, la puridad, el respeto de la normativa. Entonces, tiene una característica y además particularmente en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, la norma dice que va a durar por 4 años, pero que alternadamente va a haber una renovación cada 2 años. Y también, y no lo puse aquí, pero que está en la norma electoral, pero dice que una vez que inicie un proceso electoral no se puede cambiar, digamos, ni pueden renunciar los miembros del Jurado Nacional de Elecciones de cara a mantener el criterio y mantener la funcionalidad del órgano, porque, digamos, si empiezan a renunciar en el camino, también pierde la capacidad de acción. Entonces, como pueden ver, eso sucede en el Jurado Nacional de Elecciones, en la Oficina Nacional de Procesos Electorales y en la RENIEC. El jefe es escogido por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Y ahorita vamos a ver cuál es el rol de la Junta Nacional de Justicia, que básicamente es nombrar a los jueces y a los fiscales, pero también en el proceso en el que seleccionan personal, digamos, de una especialidad particular. Y que a su vez la Junta Nacional de Justicia está conformado por magistrados de diferentes representantes de diferentes instituciones, garantiza, digamos, que la persona sea que cumpla con los requisitos técnicos que requiere la posición, pero también con digamos, la venia de una serie de sectores que garantiza, o por lo menos busca garantizar, la independencia y la imparcialidad, ¿no es cierto? Estos son miembros que son elegidos por 4 años, que son renovables y que son los que se van a encargar de llevar toda la ejecución del proceso electoral y la ejecución, y bueno, sí, todo el rol que tiene la RENIEC
de llevar a cabo los registros y como ya nos ha mencionado en el grupo, de los registros, las defunciones y todo lo que tenga que ver, digamos, con la identificación de las personas en el Estado. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre estos 3 organismos constitucionalmente autónomos? Sí, no, más o menos. Bueno, entonces, yo dejo de compartir. Levanten la mano los miembros del grupo del organismo. Karin dice, bien. Levanten la mano los miembros del grupo de los organismos constitucionalmente autónomos que tengan que ver con aspectos jurídicos. Ahí está Edwin, Félix, Cindy, y había alguien más, pero creo que no se juntó, ¿verdad? ¿Ustedes han presentado han preparado algo que presentar o van a contarnos simplemente lo que han podido revisar de cara a estos organismos, que los 4, ¿no? Voy a poner aquí el esquema. Un segundo. Acá no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí. La Junta Nacional de Justicias, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, ¿ok? Entonces, ahí chicos, ¿cómo se han organizado ustedes? ¿Qué tal, profesora? Buenas noches. ¿Cómo está, Edwin? Buenas noches. Nosotros también hemos puesto, hemos armado una PPT. Cada uno nos hemos repartido cada órgano autónomo, cada organismo autónomo, y vamos a presentarlo. Ok, no sé perfecto. Si me permite para puede presentarlo. Listo, profesora, muchas gracias. ¿Logra ver, profesora? Sí, sí se ve. Pueden ampliarlo si quieren o lo se lee ahí perfectamente, ¿ah? Ya, está organizado en 4. Y el primero es el Tribunal Constitucional. Es un órgano de control concentrado e interviene en el proceso de la Constitución. Es controlar a los otros poderes del Estado. Es también, además, para que controle las arbitrariedades que se cometen. El Tribunal Constitucional no interfiere en los procesos judiciales, sino que enmienda los errores cometidos por algunos tribunales y jueces a través de sus sentencias. La composición que tiene el Tribunal Constitucional se compone de 7 miembros elegidos por 5 años, que son elegidos por el Congreso de la República, con el voto favorable de los 2/3 del número legal de sus miembros, según el artículo 201 de la Constitución. Para ser miembro del Tribunal Constitucional se exige los mismos requisitos que para ser vocal de función, de acuerdo, pues no hay una reelección inmediata. Su función tiene 3 funciones principales, que es conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad. Además de eso, conoce en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento. Y en tercera función es resolver los conflictos de competencia constitucional entre los diversos órganos del Estado, lo que es un mecanismo importante para regular el ejercicio del poder dentro del Estado. Y por el segundo, tenemos el compañero va a explicar eso, profesora. Está bien, perfecto. Sí, la Junta, Dale. sí, la Junta Nacional de Justicia o el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano establecido en la Constitución del 93, es independiente cuya función es fortalecer el sistema de administración de justicia, seleccionado y nombrado por jueces y fiscales, lo ratifica periódicamente en sus cargos y les aplica sanciones o destitución. Sus 7 representantes son elegidos por voto secreto, un representante de la Corte Suprema, la Junta de Fiscales Supremos, el Colegio de Abogados del país, rectores de las universidades públicas y privadas y todos elegidos por los miembros de los colegios profesionales del país, conforme a ley. Los miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura son elegidos conjuntamente con los suplentes por un periodo de 5 años. Dentro de sus funciones, la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura referente a las evaluaciones y ratificaciones de jueces no son revisables por los tribunales, de acuerdo al artículo 142 de la Constitución.
Las decisiones del Consejo son modificables y deben ser cumplidas y tienen naturaleza jurisdiccional. Se ha encargado de nombrar y ratificar a los jueces fiscales probos, idóneos y competentes, así como los jefes de la OMPE y de la RENIEC, y destituir a los que transgreden sus responsabilidades a través de procesos justos y transparentes, contribuyendo con el fortalecimiento de la administración de justicia y de la institucionalidad democrática. Siguiente. Ok, perfecto. Y le faltaría a Cindy, ¿verdad? Ujú. Ay, Cindy, no sé si está... Sí, sí, me encuentro Dime. aquí. Bueno, en la Defensoría del Pueblo, esta fue introducida también en la Constitución en el año 1993. Las funciones son defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos de toda la ciudadanía. Está representado por el defensor del pueblo, es elegido y es removido por el Congreso con el voto de los 2/3 de su número legal, goza de inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. No está sujeto a mandato imperativo, presenta un informe al Congreso una vez al año y cada vez que éste lo solicite. Tiene iniciativa de formación de leyes. Los requisitos para ser un defensor del pueblo son mayor o igual a 35 años y ejercer la abogacía. Y también es por un periodo de 3 años, pudiendo ser reelecto por 2 años más. Okay, y el perfecto. último que tenemos es el Ministerio Público. Bueno, esto es un organismo de rango constitucional. Su función es garantizar la legalidad de la vida en la sociedad. Colabora también con la administración de la justicia. Representa en los procesos judiciales a la sociedad. También trabaja de la mano con la Policía Nacional, que esta misma está obligada a cumplir con los mandatos del Ministerio Público, así como ejercitar la acción penal de oficio o la petición de parte. Y bueno, también el Ministerio Público son los aportantes del derecho a la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos, de los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, y bueno, vela por la moral pública, la persecución del delito y la reparación civil. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, en base a estos roles, ¿ok? Hay solo una tingencia, es Junta Nacional de Justicia, ya el Consejo Nacional de la Magistratura ya no existe, digamos, lo sustituye la Junta Nacional de Justicia, pero bajo los aspectos que ustedes han referido, pregunto primero sobre el Tribunal Constitucional, porque nuestro país, efectivamente, a razón de la Constitución del 93, incorpora esta figura del Tribunal Constitucional como un ente autónomo, ¿no es cierto?, que se va a encargar de vigilar y supervisar la constitucionalidad de las leyes y, digamos, de las iniciativas que surjan de otras entidades. Pero en otros países es la Corte Suprema, por ejemplo, en Estados Unidos es la Corte Suprema la que resuelve temas de inconstitucionalidad, y en otros países es igual. Según lo que ustedes han revisado, según las características que ustedes han mostrado, ¿consideran que es importante o necesario que exista una entidad así como el Tribunal Constitucional que sea autónoma versus que exista, o que el tema de la inconstitucionalidad lo vea una entidad como la Corte Suprema, que es digamos, el nivel más alto del organigrama judicial? ¿Qué consideran ustedes? De acuerdo como usted se explica, profesora, yo pienso y creo que también han pensado eso para poder dar agilidad a los temas de los mandatos judiciales, de los habeas corpus y todo, para poder dar una agilidad. Por eso que se podría dar este organismo autónomo. Uh-huh. Y cosa que ya no nos se genere más documentos o más trabajo y para dar más facilidad también a todos
a todos los interesados, ¿no? Ok. Entonces, un tema de agilidad, de celeridad. Ahí importante recordar, digamos, el rol de la imparcialidad y la independencia, porque, digamos, recuerdan ustedes que hemos visto hace un ratito que toda la lógica detrás de los organismos constitucionalmente autónomos están en pensar que, digamos, la separación de poderes no es suficiente para el funcionamiento correcto del Estado, porque hay algunas tareas que especialmente las va a tener que desarrollar alguna entidad. Entonces, cuando nosotros contrastamos entidades como la Tribunal Constitucional, que en nuestro caso es constitucionalmente autónomo, versus lugares en donde es la Corte Suprema la que resuelve los casos, primero que supondría un conflicto entre el poder, entre dos poderes del Estado, ¿no es cierto? El legislativo, porque el legislativo es el que aprueba las leyes, y el poder judicial, que es el que tiene la Corte Suprema como entidad superior. Entonces, ustedes ven el riesgo de que conflictuemos o generemos un conflicto entre poder ejecutivo, perdón, un poder legislativo y un poder judicial, podría tener consecuencias como que después el poder legislativo apruebe normas que afectan el poder judicial, leyes, ¿no es cierto? Y el poder judicial realice o revise procesos o en procesos que están pendientes con miembros del tribunal, del Congreso, resuelva cosas o supedite, digamos, voluntades a la votación o a una determinada decisión de inconstitucionalidad de una norma. Entonces, ahí, en ese pedacito en donde buscamos, donde vemos que hay un potencial conflicto de interés, entra el rol que tiene el Tribunal Constitucional. Entonces, nomás para que tomen en cuenta, porque parte de la lógica es garantizar la imparcialidad y la independencia, y no basta, digamos, solamente decir, bueno, imparcialidad e independencia, sino hay que ver y analizar en qué espacios o en qué contextos puede haber este conflicto de competencia. Y luego, digamos, de cara a los otros temas, pensar también que fuera tanto el rol del Ministerio Público como el de la Defensoría del Pueblo, como el de la Junta General de Justicia, suponen algo que influye, digamos, en todo el esquema judicial. Cuando, no sé si se acuerdan, pero hace unos años hubo todo un problema justamente con el Consejo Nacional de Magistratura, porque había ahí como que también era constitucionalmente autónomo y había situaciones de corrupción. Entonces, digamos, obliga también a los organismos constitucionalmente autónomos a replantearse si es que su estructura está bien planteada, si es que de repente hay que dar algunos mayores lineamientos para que pueda funcionar de una manera más óptima. No es que, y ahí viene la reflexión de este tema, no es que hay que a rajatabla decir, no, existe y porque existe es lo mejor que puede existir, no va a haber nada que cambie y ya está. Porque, ejemplo de el Consejo Nacional de la Magistratura, y el hecho de que sean personas, eran representantes, digamos, de los poderes de la Fiscalía, del Poder Judicial, etcétera, había un conflicto ahí en la competencia, porque eran solamente representantes, el jurado, la Consejo Nacional de Magistratura se encargaba de nombrar los jueces y fiscales, y sus representantes eran representantes del Ministerio Público, de la Corte, etcétera. Entonces había un conflicto de competencia que no le daba, digamos, el peso para poder tomar decisiones imparciales. Entonces, con el hecho de que cambió la razón de todo el escándalo, vemos la necesidad de siempre tener una crítica, o sea, una perspectiva crítica de cara a los organismos constitucionalmente autónomos y no decir, bueno, pero que existen, ya existe un montón de tiempo, pues tienen que mantenerse. ¿Alguien del grupo quiere decir algo más relacionado a lo que hemos presentado? Temas importantes, digamos, todo este espacio de delegación, por ejemplo, repensar, digamos, ya de cara al producto académico número 1, repensar si las formas de nombramiento son las correctas. Ahorita ha habido todo un problema, o hay un problema con el nombramiento del defensor del pueblo, ha habido suspicacias, digamos, a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente no es solamente necesario contar con el organismo constitucionalmente autónomo, sino también un poco delinear qué condiciones o qué criterios se van a determinar para quienes lo conforman y un poco las decisiones que toman, ¿ok? Ahí muchas gracias al equipo. Y nos queda el grupo número 3, que es de los organismos constitucionalmente autónomos relacionados a temas económicos, que están aquí, que son SBS. Por acá está. Okay. Que
que son la Contraloría, la Superintendencia Nacional la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y el Banco Central de Reserva. Entonces, pueden levantar la mano, por favor, los grupos los miembros del grupo 3. Marco, creo que está Keiko, que no está, acá está Keiko, y Víctor Raúl, ¿había alguien más? Yo creo que no. Y Walter, creo. Bueno, en lo que levantan la mano los compañeros, ¿ustedes han presentado alguna PPT o van a presentar así libremente, chicos? Buenas noches, profesora, compañeros. Vamos a exponerlo así libremente, profesora. Ok, está bien, yo sin formato establecido. Bueno, entonces, cuéntanos un poquito de cara a la Contraloría, a la SBS y al Banco Central de Reserva, un poco cuáles son sus roles y si pueden hacer una breve reflexión sobre la necesidad de que sean organismos constitucionalmente autónomos los que vean estos temas. ¿Quién va a empezar? Bueno, referente a la Contraloría General de la República es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, ¿no? Está dotado de autonomía administrativa, tiene autonomía funcional, económica, financiera, y su misión en sí es dirigir y supervisar con eficacia y eficiencia el control gubernamental. Entonces, su accionar está orientado a la transparencia de la gestión en las diferentes entidades, ¿no? Fue creado por la ley 27785 y pertenece al Sistema Nacional de Control, como decía, y este Sistema Nacional de Control está conformado por la Contraloría, las OSI de las diferentes entidades públicas y las SOA o sociedades auditoras. Ok. ¿No? Entonces, su función es supervisar y verificar la correcta aplicación de las políticas públicas, el correcto uso de los recursos y bienes públicos para contribuir al uso eficaz y eficiente y transparente de estos recursos públicos. Realizan el control en el campo administrativo, en el campo presupuestal, como decía anteriormente, en el campo operativo y financiero de estas diferentes entidades públicas de acuerdo a su ley orgánica. Algo importante de la Contraloría es que hay un control, puede ser un control previo, ¿no? Antes de las diferentes acciones que puedan realizar estas entidades. Un control concurrente, durante este control concurrente acompaña a las diferentes entidades en la ejecución de su presupuesto, podríamos decir así, para que pueda haber un correcto uso de sus presupuestos, o a lo que mayormente está dedicado ahora último la Contraloría, que es al control ex post, ¿no? Después de ya la ejecución de las diferentes entidades, entra la Contraloría para ver si estas ejecuciones presupuestales o estos actos administrativos en las diferentes entidades se han llevado a cabo de acuerdo a las normas, ¿no? Entonces, el Contralor es designado por la Comisión Permanente del Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo por 7 años. Y este Contralor goza de las mismas prerrogativas que un ministro de Estado. De repente un poco el comentario viene acá porque lo ideal sería que el Contralor sea de repente nombrado, como son nombrados los jueces supremos, ¿no? Que tienen ahí una Junta Nacional de Justicia que es independiente y nombra a los jueces, donde no hay injerencia política, porque cuando ya vemos que hay una propuesta del Poder Ejecutivo, tiene injerencia el Poder Legislativo para poderlo nombrar, no creo yo que no presta tanta garantía para una entidad tan importante como es la Contraloría, que está pues encargada de velar a que las entidades públicas puedan hacer un uso correcto de los recursos que el Estado les da para que puedan realizar sus actividades. Ok, perfecto. Buenísimo. Efectivamente hay todo un planteamiento de la necesidad de ver quién es el que se encarga de la Contraloría, porque hay ahí el hecho que sea el Congreso el que lo nombre no garantiza, digamos, sobre todo la Comisión Permanente, que son tan pocos congresistas que mantengan. ¿Quién va a presentar el tema de la SBS y del Banco Central de Reserva? Está el compañero Víctor para lo que es el Banco Central de Reserva. Listo, Víctor. Entonces, cuéntanos.
Compañeros, buenas noches. Profesora, buenas noches. Dentro de bueno, las funciones principales del BCR es regular la moneda, administrar las reservas internacionales, emitir los billetes y monedas, eh, bueno, mantener la estabilidad económica del país, ¿no? Ujú. Eh, yo pienso que, bueno, aparte de todo esto, para mí es súper importante que el BCR sea un organismo autónomo, pues por experiencia, ¿no? Durante los años 80, especialmente después del gobierno de Alan García, después de la hiperinflación, yo creo que eh, fue necesario que el BCR se convierta en un organismo autónomo y actualmente en la coyuntura en la que nos encontramos, ha demostrado el BCR que si es que no sería un organismo autónomo, ahora estaríamos peor que de lo que estábamos antes, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que el BCR mantenga esta independencia y no sea parte de lo que es un organismo del Estado, ¿no? Ok, justamente para evitar, digamos, errores del pasado. Hay todo un esquema que está dentro del BCR, de directores que son nombrados de diferentes eh, representantes de diferentes entidades, ¿no? Ejecutivo, legislativo, etcétera, pero justamente que busca garantizar esta independencia. Perfecto. ¿Y quién va a exponer la SBS? Buenas noches, Miss. Yo, ¿Cómo estás, Keiko? Cuenta. eh, sí, buenas noches, compañeros, Miss. La SBS, bueno, la SBS es una institución de derecho público eh, que está reconocida por la Constitución Política del Perú, ya que es establecida por una ley general del sistema financiero de la banca, con el objetivo de que pueda preservar los intereses de los depositantes y los asegurados. Bueno, ya Ujú. que este organismo es designado por el Poder Ejecutivo por 5 años, pero no dependen de los poderes, con la finalidad de brindar mayor transparencia en la gestión del Estado, al cual también se encarga de la regulación y supervisión de los sistemas financieros, así también como los seguros, el sistema privado de pensiones, cooperativa de ahorros y créditos, también cómo puede prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ok, ¿y consideras, Keiko, que es necesario que haya una entidad, digamos, de las características de la SBS para que vean esos temas? ¿O podría ser alguna entidad, por ejemplo, del Poder Ejecutivo o de repente incluso, no sé, del Poder Judicial, porque son gestiones del Ejecutivo? Podría, ¿por qué no sería, no sé, el Ministerio de Economía el que se encargue de esto? No, mis, prácticamente está designado la SBS, ¿no? Porque en ahí no puede, ellos son libres, ¿no? No puede entrar ahí los demás poderes. Ok, son autónomos. Y en parte de la lógica es que administran o vigilan los bancos y los bancos, digamos, también pueden tener algún impacto. Bueno, gracias a todos por sus exposiciones. Vamos a ir haciendo este ejercicio. Creo que es la primera vez que lo hacemos, pero creo que nos ayuda a que ustedes investiguen, un poco conversemos. En la PPT está un poco más a detalle lo que hemos hablado de cara a las entidades y las formas de elección, ¿ok? Y queda, digamos, la discusión aquí en la clase de las perspectivas. No sé si a alguien le ha quedado alguna duda o alguna consulta sobre los temas de organismos constitucionalmente autónomos. ¿Alguna pregunta, interrogante? Si me dan un segundo rápidamente, creo que lo hicimos la clase pasada, pero no me quiero ir sin que revisemos un poco el texto del producto académico número 3, perdón. Ahí Karin dice que ninguna, buenísimo. Entonces vamos a dar rapidito el trabajo. El trabajo es básicamente responder esta pregunta de aquí, pero hacerlo en grupo. Ay, hacerlo en grupo que implica un debate, ¿ok? La pregunta es algo que nos hemos preguntado varias veces en el transcurso de la clase, ¿no? Si usted considera que son importantes para el funcionamiento del Estado los organismos constitucionalmente autónomos y, digamos, ¿y por qué? Entonces, el ensayo tiene esta vocación de, nuevamente, plantear una posición, estoy de acuerdo, o sea, creo que son importantes, no creo que sean importantes para el ordenamiento,
y en los argumentos va el por qué, ¿ok? Entonces, mi recomendación es que ustedes se junten, primero individualmente piensen en esta pregunta, o sea, por qué es importante, cuáles son el rol que tiene, de repente decir, de repente podría ser otra entidad, de repente podría tener otra estructura, alguna de las entidades que son constitucionalmente autónomos. En base a eso, digamos, estructurar los argumentos por los cuales cuál consideran que son importantes o no y cuál es el grado de importancia, y en la conclusión, digamos, un cierre de los distintos argumentos que ustedes han colocado, ¿ok? Ahí está, digamos, las características básicas. Yo sé que los grupos están de 2, pero yo los he hecho de 3 para que no sea tan complicado. Si no encuentran a su compañero, ya saben que lo pueden hacer de manera individual, pero justificada, ¿ok? Y básicamente todos suben el producto académico, está la plataforma activada para poder hacer eso. ¿Alguna duda que les quede? Disculpe que les esté robando un par de minutos, pero no quería irme sin que revisemos el texto del producto académico número 3. ¿Alguna duda? Todo claro, profesora. ¿Todo claro? Bueno, chicos, muchas gracias por su participación. Nos vamos a ver la próxima semana ya con la unidad número 4, que es tema de garantías procedimentales en la administración pública. Y con eso ya cerramos los temas del curso, así que nada, muchísimas gracias. Cualquier duda o consulta, ya saben, a través del chat o a través del foro. Y que tengan, bueno, un feliz feriado mañana para los que tengan feriado y una provechosa semana en los días que queden. Nos vemos el próximo lunes, ¿ok? Que les vaya muy bien y buenas noches.